Bienvenidos a un nuevo episodio de 724 Therapy. El día de hoy estamos con Sergio Lozano. Él es economista, él es empresario, padre de familia. Sergio ha construido una carrera en el mundo empresarial, pero también ha vivido de cerca el desafío de la discapacidad y todos los desafíos que eso afronta alrededor de la salud mental, ya que uno de sus hijos afronta una discapacidad. Bienvenido, Sergio, es un gusto tenerte acá. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias a las personas que nos ven allí al otro lado, para que le pongan plena atención a esta entrevista que va a estar bien chévere. Listo, bueno, muchas gracias, Sergio. Sergio, ¿cómo te describirías? Háblanos un poquito de ti, de qué estudiaste y cómo llegaste a este punto de la vida. Bueno, yo soy economista, tengo una maestría en negocios internacionales que se realizó en Bosman State University en Estados Unidos, y una forma de escribirme es una sola palabra, que es que le tengo mucho temor a Dios. Entonces, a partir de allí tú construyes una historia de vida relacionado con tu entorno, relacionado con tus familiares, relacionado con la sociedad, y ese es como el punto de partida del ejercicio, digamos así. Ujú. Yo creo que ser padre, que ahorita lo hablábamos fuera de cámaras, ser padre es una experiencia que nos cambia la vida en muchos sentidos. Cuéntame un poco sobre esa experiencia de ser padre en general. Bueno, ser padre de una personita que tiene un nivel de condición especial hace que tú desarrolles unas habilidades propias en tu ser. Es decir, esto hace que tú comiences a experimentar algunos detalles que otras personas no experimentan. Esto hace que tú vibres con aquellas personas que tienen un nivel de discapacidad, ¿cierto? Y eso hace que tú tengas una profundidad en ayudar a otras personas. Es por ello que la fundación superó muchas de esas barreras que teníamos desde hace muchos años. Nosotros nos dimos cuenta que mi hijo comenzó a tener esos trastornos desde los 3 o 4 años. A partir de allí duramos 10 años tratando de buscar una fundación que cumpliera esas diferentes barreras que tú tienes. Barreras como cuáles, que hay muchas de las fundaciones o de las instituciones que literalmente son parqueaderos de niños. Es decir, tú llevas allí un niño, el niño tú lo dejas allí como si fuera un vehículo, porque así funciona, tú lo dejas allí de 7 de la mañana a mediodía y después vas y lo recoges. Y hay muchas de las instituciones que no tienen una condición propia de atender este tipo de población. Entonces, es muy triste, pero en Colombia estos parqueaderos de niños son más frecuentes de lo que tú piensas. Es por ello que cuando se encontró la fundación, cuando nos dimos cuenta quién era Viviana, lo que hacía, el enfoque que se establecía, nos volvimos parte de la fundación para tratar de apoyar a partir de las experiencias que ya teníamos y una experiencia profesional dedicada a superar estas barreras. Sergio, maravilloso eso que nos cuentas con respecto a la fundación y Viviana. Si quieres, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Me gustaría que nos contaras un poco sobre la discapacidad de tu hijo. Cuéntanos un poco sobre esa historia, cómo fue descubrirlo, qué pasó en tu mente en ese momento, como un hombre, como adulto, qué encontró esa situación emocionalmente, cómo te Sí, tocó. bueno, gracias por la pregunta. Mira, el tema con mi hijo ha sido algo complejo. Nosotros nos dimos cuenta que él tenía un nivel de discapacidad desde los 3 años. Comenzamos a ir de clínica en clínica, público, privado, tratando de establecer cuál era el diagnóstico apropiado para el niño como tal. Cuando nos dijeron que sufría un trastorno generalizado en el desarrollo, viene la segunda barrera, es cuáles son las acciones que tú como padre o Pero, como... pero ¿cuáles fueron esos primeros síntomas? Bueno, él tuvo una crisis febril, es decir, que tuvo una fiebre que lo llevó a una convulsión cuando tenía 2 años más o menos. Él nació común y corriente, él nació súper bien. Tuvo una crisis febril, en esa crisis febril tuvo un problema neuronal en el cual se le quemaron algunas neuronas. Su capacidad de procesamiento de información quedó hasta allí. Es decir, que el atraso que él tiene fácilmente son de 10, 12 años versus su edad normal. Es decir, actualmente él puede estar pensando, a pesar de que tiene 22 años, como un niño de 10 años, más o menos es su capacidad de procesamiento. Entonces allí viene la gran preocupación que tienen todos los padres, es cómo hacemos para que la persona que tiene un nivel de discapacidad sea funcional ante la sociedad y que sea él funcional consigo mismo. Entonces ahí a partir de allí es que comenzamos a tratar desde el sector privado, del sector público, a tratar de traer terapias a la casa, a tratar de incluirlo en muchos sitios, pero también nos dimos cuenta que la capacidad que el niño tiene de absorber información es limitada también. Tan es así que los niños se comienzan a cansar mucho más rápido que un niño normal. El proceso de aprendizaje de ellos
de 2, 3 horas continuas y ya después ellos comienzan a perder fácilmente la atención. Y en aquellas actividades en las cuales a ellos les gusta, van a comenzar a profundizar, como el tema de pinturas, plastilina, van a generar otro tipo de habilidades. La preocupación como padre siempre va a ser la misma, es qué pasa en el momento que tú ya no estés como padre, qué pasa con esa persona que depende 100% de ti, bien sea como cuidador, ¿cierto? O como guianza para que la persona salga adelante. ¿Sí? Y esto creo que a todos los padres nos ha pasado lo mismo, es cuál es la preocupación para que esta personita salga adelante sin contar con los padres. Entonces, y este es un tema que tú sigues en la lucha, tú sigues tratando de establecer cuál es la mejor ruta, el mejor camino para que las personas salgan adelante. Listo, tú hablas ahorita de la Fundación Sinapsis, que es precisamente donde estamos, que nos han abierto el día de hoy las puertas. Muchas gracias por eso, pero me gustaría que nos contaras un poquito cómo llegas y te vinculas a la Fundación Sinapsis y en qué momento esto se convierte en una solución para tantas personas que nos están viendo. Bueno, comencemos con Viviana Barrera. A Viviana Barrera, que es la directora de Sinapsis, la conozco hace 17 años más o menos. Trabajamos los dos en conjunto en una organización de odontología en ese momento. Y ella siempre ha sido muy carismática. En ese momento tenía 18, 19 años, más o menos, rondaba por esa edad. En ese tiempo ella ya había perdido la vista. Sí, ella ya no veía como tal. Pero resulta que dentro de la organización, que en ese momento pues trabajábamos en conjunto, ella hacía labores propias, común y corriente, y su nivel de discapacidad nunca determinó su capacidad de ejecutar una labor. Tan es así que año y medio después de que trabajábamos los dos, me di cuenta que era ciega. Entonces imagínate tú, ¿sí? Trabajando con una persona que te visualiza, que te ve, que te habla en ese momento en idiomas, que tiene una capacidad de desarrollar muchas actividades, y en año y medio yo no me di cuenta que era ciega. Entonces para mí, cuando nos dimos cuenta que era ciega, pues para mí fue un choque muy complejo, es decir, cómo una persona es capaz de manejar sus ojos, su mente, su estructura corporal para asimilar ese hecho. Después de esto, hace más o menos unos 6, 7 años que seguimos en contacto, comenzamos a cruzar con un tema de una fundación, la conocí ella en Suba, la volví, la retomé en Suba, y en Suba tenía una casita en Suba y allí tenía personas con discapacidad que atendía, y justamente conociendo ya a Viviana, las habilidades que tenía Viviana, y sabiendo que atendía personas con discapacidad y que yo tengo un hijo con discapacidad, pues comenzamos a revisarlo. Lo que yo te decía antes, normalmente hay muchas fundaciones o muchas instituciones que son parqueaderos de niños. Y en su momento, pues yo dije, no, pues si esto va a ser un parqueadero de niños que no conocía, pues vamos a trabajar de mano a mano con la fundación para garantizar que no fuese un parqueadero de niños, sino que se estuviese haciendo las cosas como se tenían que hacer. Estamos hablando de hace unos ya 7, no, tal vez unos 5 años, y a partir de allí pues nos dimos cuenta que efectivamente la fundación hacía lo que tenía que hacer, ejecutaba las actividades que tenía que desarrollar, y ahí comenzamos una etapa de crecimiento junto con Javier, que es el esposo de Viviana. Me enrolé directamente como el coordinador de proyectos de la Fundación Sinapsis de Colombia, toda vez que el proyecto, las personas que atiende la fundación son personas que no las atiende ninguna institución. Entonces había un tema descubierto en Colombia, y comenzamos a aprovechar esa brecha o esa necesidad que tenían las diferentes personas para ser atendidas. Se comenzaron a hacer ejercicios ya con universidades, a tratar de emplear la capacidad instalada, a tratar de mejorar los procesos educativos, y bueno, ya en esto ya llevamos 5 años mano a mano haciendo lo que ya tú has visto. No, una fundación maravillosa. Cuéntame un poquito qué hace Sinapsis. Bueno, Sinapsis tiene diferentes frentes de trabajo. Ellos iniciaron básicamente con población con discapacidad, fundación con discapacidad múltiple, es decir, personas que son autistas y son ciegos al mismo tiempo, personas que tienen un nivel cognitivo y que pueden ser autistas. Entonces son perfiles que no cualquier institución los recibe, porque no tienen las personas los grupos de apoyo especializados para ese nivel de caracterización de personas. La Fundación Sinapsis arrancó desde esos principios atendiendo ese tipo de población. Actualmente tenemos diferentes frentes como cuáles. Se diseñan y se desarrollan prótesis
para niños o para personas adultas que les haga falta miembros superiores. Tenemos un nuevo proyecto que es entrenamiento de perros lazarillos, el primero que está en Latinoamérica, que se enfoca particularmente en perros pastores alemanes. ¿Por qué es importante eso? Porque el pastor alemán es la primera raza que fue perro lazarillo, sino que a medida del tiempo, si tú te has dado cuenta, normalmente son Golden Retriever y otros perritos, y nosotros volvimos fue a los inicios, al perro pastor alemán. Utilizamos perros pastores alemanes de raza, que son aportados por los diferentes criaderos de perros. Los tenemos aquí en una etapa de 6, 7 meses en preparación, y un mes más en el cual hacemos acoplamiento con la persona con discapacidad. Hacemos apoyo al gobierno nacional en cuanto a estructuración, desarrollos de proyectos en los cuales se incluye temas de inclusión laboral, perdón, de inclusión de personas con discapacidad. Se hace formaciones a empresas sobre los beneficios económicos y sociales de contar con personas que tienen un nivel de discapacidad, los descuentos que se tienen a través de tasas impositivas. Y bueno, y esto básicamente es el gran entorno con el cual nos movemos. Actualmente la Fundación Sinapsis va para otros frentes, como cuáles. La Fundación va a comenzar a certificar personas, cuidadores. Hay una ley del cuidador que salió, entonces estamos colocando esfuerzos con el gobierno nacional para comenzar a certificar a estas personas. Pero más allá de certificarlas es prepararlas, guiarlas, estructurarlas de tal forma que presten un servicio adecuado como cuidadores también. Vamos a desarrollar también con la Fundación Sinapsis otros alcances, unos esquemas de evaluación y certificación a tema clínico que están directamente enfocados con la población de discapacidad que maneja la Fundación. Y estas son las proyecciones para el año 2025, si Dios lo permite. Maravilloso. Hay harto que hacer. Ya vamos acabando, ya vamos finalizando este maravilloso espacio donde nos has permitido conocer un poquito más de Sinapsis, de precisamente tu historia de vida. Me gustaría retomar un poquito esa parte. Dale. Me gustaría, desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a un padre que acaba de recibir el diagnóstico de una discapacidad como la tuya, un autismo o algo similar para uno de sus hijos? Es duro. ¿Qué le hubiera gustado escuchar en ese momento? Estoy tratando de pensar qué pasó en ese momento, y es duro, es duro. ¿Es duro por qué? Porque no hay unas ayudas diagnósticas que permitan primero, puede sonar redundante, diagnosticar a una persona en los diferentes niveles de discapacidad. Hay unas enfermedades huérfanas que pueden demorar mucho tiempo. Entonces creo que Colombia necesita mucho la divulgación de muchos espacios en los cuales creo que las fundaciones pueden lograr algo bien importante en esa labor del apoyo al gobierno, en tratar de ayudarle a los padres a hacerlo. Porque es un choque en el cual tú vas a tener una preocupación, eso posiblemente no te va a dejar dormir en el primer mes, tal vez en el segundo y en el tercero. El otro choque es el choque interior, porque va a comenzar a existir una sobreprotección de los padres, bien sea sobre el papá, sobre la niña, o la mamá sobre el niño. Y algo que más me parece más preocupante es la anulación completa del padre. Ya tú dejas de ser un padre, ya tú eres el papá de Daniel, eres la mamá de Luisa. Entonces, lo que tú ya comienzas a desarrollar, tú te anulas totalmente para tratar de ayudarle a tu hijo o a tu hija. Y en esa anulación hay que tener mucho cuidado, porque si se deja llevar mucho, se puede perder incluso la relación de pareja. Porque va a haber alguno de los padres que va a sobreproteger a ese menor y va a descuidar también el rol principal en la pareja. Entonces, si tú te das cuenta, hay muchos frentes que toca atacar. Hay que atacar un tema psicológico, hay que atacar un tema social, hay que atacar un tema, obviamente, con la persona vulnerable o la persona que está en un grado de discapacidad. Y el gran desafío que van a tener los padres que van a comenzar a vivir esto es cómo llegan a un equilibrio sano en el cual todos salgan adelante. ¿Sí? Esa para mí es la gran preocupación, porque no es solamente el hijo con discapacidad, es todo un núcleo. ¿Sí? Puede ser que si el niño con discapacidad tiene un hermano, se van a centrar tal vez en el niño con discapacidad que en el propio hermano. Entonces esto requiere no solamente una ayuda para la persona, va a requerir una ayuda para la familia, va a requerir una ayuda psicológica, va a requerir una ayuda social. Si las personas cuentan con los recursos, súper bien, pero ¿y si no? El gobierno hasta dónde llega.
¿Y tú qué puertas tocas para poder lograr romper esas barreras que están? Entonces no es algo fácil, o sea, todos los que han estado o que van a vivir o que están viviendo ese proceso se tienen que acompañar muy bien, tienen que comenzar, menos mal ahorita hay internet, sí, hay muchas ayudas y sé que no es fácil, pero las pruebas, ahí sí como suena, las pruebas te las coloca Dios a la medida de la persona. Entonces, toca es descargar la mente y tratar de salir adelante en el entorno de familia y en el entorno de ser que tienes con discapacidad. Para ir finalizando, me parece muy importante esto que nos describes, que no solamente la discapacidad afecta a la persona que la está viviendo, a su primer núcleo, sino también a un entorno que hay alrededor. ¿Qué tan importante es la terapia mental para este tipo de personas? Uy, creo yo que es un 90% esencial, porque la terapia mental, lo que te mencionaba, puede tanto llegar a destruir un entorno de familia, tan es así que si la persona que está, el cuidador, el papá cuidador, hay que tratarlo muy bien, porque puede llegar incluso a anularse completamente, a entrar en unas épocas de depresión, ¿cierto? A sentirse que no es capaz con la persona que está allí, con la persona que tiene. O incluso puede tanto sobreproteger la persona que nuevamente te digo, el cuidar se anula. Entonces, todo el acompañamiento mental tiene que llegar a un estado de profundidad muy grande conociendo la discapacidad y la posibilidad que tiene la persona de respetarse a sí mismo y de cuidarse a sí mismo, que es lo que se anula. Entonces, cuando se entiende esa parte, que la persona se tiene que proteger primero para poder, tú entregas lo que tú tienes. Pero si la persona no es capaz de cuidarse, no va a poder cuidar a la otra persona que tiene adelante. Y el cuidado mental es importantísimo. El equilibrio mental es importantísimo para que la persona no decaiga. Sergio, pues muchas gracias de verdad por ese tiempo que hemos compartido. Precisamente ese tema de la terapia mental es a lo que nos dedicamos en 724 Therapy. Tenemos los mejores expertos 24 horas, 7 días a la semana para que puedan consultarlos y puedan recibir terapia emocional cuando lo necesitan. Sergio, te queremos agradecer de verdad por compartir tu historia, por abrirnos un poquito las puertas de tu fundación, de la fundación de la que haces parte, de tu corazón. Muchas gracias. Sabemos que es una lucha muy valiente de todas las personas que están alrededor de personas con discapacidad. Gracias, muchas gracias. Los invitamos a todos a seguir en una próxima ocasión en 724 Therapy, el podcast.